Buen día, muchachos. Vamos a empezar con esta sesión de biología para grado noveno. En este periodo nosotros vamos a estar hablando sobre ADN e información genética. Pero para comenzar a hablar de este tema es necesario comprender, primero que todo, la reproducción celular. Y es que la reproducción celular de los seres unicelulares y pluricelulares son actividades ligadas a la división celular. ¿Qué quiere decir esto? A la mitosis y a la meiosis. ¿Listo? Vamos a empezar a hablar de los organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares tienen o generan dos tipos de células. Unas que son las células somáticas y las otras que son las células germinales. Las células somáticas son las que forman parte de todos los tejidos del cuerpo, como quienes, por ejemplo, las células que hay en los pulmones, que hay en el corazón, no sé, que hay en la piel, etc. Todas menos, excepto los gametos. ¿Listo? Y es que esas células somáticas se reproducen con una finalidad. La primera finalidad es aumentar el tamaño de un tejido y la segunda es reponer un tejido. Es decir, cuando hablo de aumentar tamaño de un tejido, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, pues voy a poner el ejemplo, no sé, del corazón. El corazón tiene un tamaño mínimo. A la edad que tienen hoy, pues ya ese tejido, ese órgano, ¿a qué? Ha aumentado, ha crecido. Es decir, que las células del corazón se reproducen para aumentar tejidos. Recuerden que un tejido es la unión de células. Lo mismo ocurre con los huesos, con la piel y demás. Y también esas células somáticas se reproducen para reponer tejido. Por ejemplo, cuando tenemos una herida nosotros en la piel, nos raspamos, nos cortamos, esas células deben reproducirse para volver a reintegrar y generar un tejido exactamente idéntico. ¿Listo? Eso por el lado de las células somáticas. En el proceso de mitosis se generan las células somáticas. Esa es la generalidad. En la mitosis se generan todas las células del cuerpo menos los gametos. ¿Listo? Ahora vamos con las células germinales. Y es que las células germinales son las encargadas de la reproducción. Esas células germinales también son conocidas como gametos. Ya ustedes saben que son óvulo y espermatozoide. ¿Listo? ¿En qué proceso de la división celular se dan las células germinales? En la meiosis. ¿Listo? Vuelvo y repito. Mitosis se dan las células somáticas, o sea, todas las células del cuerpo menos los gametos. En la meiosis se producen únicamente las células germinales, óvulos y espermatozoides. ¿Listo? Ahora vamos a comenzar acá a hablar de lo siguiente, y es que la división celular, toda esa división de mitosis y meiosis, interviene un organelo fundamental de la célula. Por acá nosotros tenemos una célula. El organelo fundamental del cual yo les hablo es el núcleo. Dentro de ese núcleo nosotros encontramos, que es lo que yo grafico por acá, los cromosomas. Los cromosomas básicamente que son dos filamentos que se van a unir donde encontramos información genética de papá y de mamá. ¿Listo? Para cada uno de esos cromosomas existe otro similar. Quiere decir que vienen en pares. Por acá voy a ubicar algunas de las partes del cromosoma. Esto que está acá,
que es el centro prácticamente, es un nudo, una unión que se hace cuando se genera información de papá, información de mamá y se forma un cromosoma. A ese centro se le conoce como centrómero. Tenemos por acá un brazo largo y por acá arriba un brazo corto. Además tenemos, si ustedes se dan cuenta en los extremos, algo llamado telómero. Y como les dije inicialmente, acá, yo lo voy a hacer con una línea, tenemos dos filamentos. Se llaman cromátidas. En este caso voy a poner cromátida 1 y por acá cromátida 2. ¿Listo? Acuérdense, los cromosomas vienen separados, pero por cada cromosoma existe otro similar. Y ahí es donde hablamos de pares de cromosomas. Decimos que la información genética se encuentra dentro. Por ejemplo, este filamento puede ser que lo haya dado el padre y este filamento lo da la madre. Se une formando un cromosoma. ¿Quién lo une? El centrómero. Pero resulta que se hace una réplica totalmente idéntica. Y así cada uno va a tener pares. ¿Listo? Y es que el número de cromosomas es característico de cada especie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, algo importante, todos los seres, así que los que tienen vida, tienen una información genética. En ese momento yo estoy hablando de seres pluricelulares. Acá dibujé el caso de una célula eucariota, donde nosotros encontramos un núcleo definido. Por ejemplo, el hombre, el humano, tiene 46 cromosomas. Eso quiere decir que va a formar 23 pares. Los ratones tienen 40 cromosomas. Quiere decir que va a formar 20 pares. El arroz que nosotros consumimos tiene 24 cromosomas, o sea que va a formar 12 pares. Y el maíz tiene 20 cromosomas, lo cual nos va a formar 10 pares. ¿Listo? Algo importante. Estos pares que ustedes ven acá son conocidos como cromosomas homólogos. ¿Listo? Por acá para que me vayan comprendiendo mejor. Entonces, yo grafiqué por acá esto que a continuación les voy a explicar. ¿Listo? Y es que el ADN, que esta es la imagen que ustedes más reconocen de la información genética, está, digamos que compactado debido a que ocupa muchísimo espacio en la célula. Unas proteínas, que son estas que están acá, llamadas histonas, se encargan de empaquetar el ADN. Luego de que este ADN se enrolla, forma unas espirales, que son las que yo grafiqué por acá. Después de que ya está dentro de esas espirales, se forma o se acumula condensándose todas esas hebras, todas esas espirales, hasta que genera un cromosoma. Y todos esos cromosomas nosotros los encontramos ¿dónde? En el núcleo de la célula. ¿Listo? Lo expliqué de la siguiente forma. De algo micro a algo macro. A pesar de que la célula, imagínense en eso, la célula es microscópica, ¿cierto? No la podemos ver a simple vista. Dentro de ella hay un organelo fundamental que es el núcleo. Dentro de ese núcleo encontramos toda la información genética. A veces decimos, sí, el ADN es la información genética. En este periodo nos vamos a dar cuenta de cuán importante es esto. Dentro del núcleo hay cromosomas, o sea, vendrían siendo más pequeñitos que la célula, más pequeñitos que el núcleo.
Esos cromosomas, a su vez, están formados ¿por qué? Por unos espirales, gracias a las histonas, que son proteínas que empaquetan el ADN. ¿Listo? Datos importantes que les doy para esta sesión. Ya nosotros sabemos que el ser humano tiene 23 pares de cromosomas, pero imagínense en esto. Todas las células del cuerpo, acuérdense que las llamamos células somáticas, todas, van a tener 46 pares, 46 cromosomas, quiere decir 23 pares. Todas las células somáticas. Acuérdense, las células que tenemos en los riñones, las células que tenemos en el corazón, en el hígado, en la piel. Esas células son somáticas y cada una tiene 46 cromosomas. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, en la fertilización se combinan 23 cromosomas de la madre que se encuentran en el óvulo y 23 cromosomas del padre que se encuentran en el espermatozoide. Así que en las células germinales no vamos a ver 46 cromosomas. Vamos a ver que hay la mitad y, como bien lo acabo de decir, tiene una razón de ser. En el caso del óvulo van a haber 23 cromosomas, no pares, unidades de cromosomas. Esto es un óvulo. Y en el espermatozoide van a haber 23 cromosomas. ¿Por qué? Pues porque en la fecundación, cuando se unen los gametos, aparece algo llamado cigoto. Ustedes ya saben que es un cigoto, es la primera célula. Y si nosotros vamos a sumar 23 y 23, pues ¿cuánto nos da? Esa primera célula va a tener 46 cromosomas. Y asimismo, a partir de ese cigoto se va a generar un proceso de mitosis, donde se dan todas las células somáticas. ¿Listo? Para que ustedes lo entiendan de una forma más amplia. Nosotros, como ya bien les dije, en este periodo vamos a estar hablando de ADN. La idea es que ustedes me vayan comprendiendo y vayan aprendiendo todos los términos que nosotros encontramos: células somáticas, células germinales, que son cromosomas homólogos. ¿Listo? Algo que se me olvida decirles: los primeros 22 pares, decimos que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Los primeros 22, o sea, del par número 1 al par número 22, se le conoce como cromosomas somáticos, obviamente por la relación que tienen, es la información que hay de las células de todo el cuerpo. También son conocidos como autosomas, mientras que el último par, el par número 23, es conocido como cromosoma sexual. Y es en este par donde nosotros vamos a encontrar la información del sexo de cada uno. En este par es muy común que ustedes escuchen que, por ejemplo, el par de cromosomas número 23 de nosotras las mujeres son XX. Y en el caso de los hombres es XY. A esto me refiero. ¿Listo? Muchachos, no se les olvide leer la reseña, enviar la actividad que voy a dejar, máximo 8 días, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Nos vemos en la próxima sesión hablando de el ADN, toda su estructura molecular y química. ¿Listo? Y así nos vamos adelantando un poquito para empezar a hablar de genética. Feliz día.